Era el precio de los autitos por la cantidad de autitos, el precio de los ladrillitos por la cantidad de ladrillitos. Esta es la cantidad que gasta en un bien y en otro bien. Le empezamos a poner números de los datos que teníamos de los ejercicios a esa ecuación. ¿Y qué tenemos? Que el precio de los autitos era 5, la cantidad de autitos no sabemos cuál va a ser la que va a comprar, y el precio de los ladrillitos es 20, vamos a marcar ahí, por la cantidad de ladrillitos que no sabemos. Nosotros ya tenemos entonces que más de 300 pesos no puede gastar. Nosotros tenemos que 5 salen los autitos, 20 salen los ladrillitos, entonces tenemos que terminar, o tiene que determinar Patricia, para decir, bueno, ¿cuál es la combinación óptima que alcanza mayor satisfacción Lucas de cantidad de autitos y cantidad de ladrillitos en función del dinero que tiene y el precio que tienen esos bienes? ¿Qué pasa? Nosotros vamos a llevar esto, los economistas, como dijimos, usamos las herramientas gráficas, en un eje cartesiano. Entonces vamos a despejar, ¿sí?, una variable en función a otra. Entonces vamos a llevar a las variables, al eje de las ordenadas, los autitos. Cuando nosotros despejamos la cantidad de autitos, eso después ustedes los van haciendo a mano, les va a quedar ¿qué? Una línea recta, como una función lineal, como han visto en análisis matemática 1, es que la cantidad de autitos depende de 60, ¿sí?, menos 4 por XL. Esto es solamente de despeje, no hay nada raro, nada más es esto, despejar cantidad de autitos, que no lo hago ahora para no perder tiempo. ¿Qué hacemos? Nosotros vamos a llevar entonces, vamos a ir borrando, si no, no se van a ir viendo. Nosotros ya teníamos como paso 1 que habíamos dicho, ya teníamos las curvas de indiferencia que eran las preferencias. ¿Cuál era el paso 2 que habíamos dicho? Bueno, vamos a ver cuál es la restricción presupuestaria. Y si nosotros llevamos la que hemos visto anterior, que la restricción presupuestaria expresada en forma analítica para llevarla a un gráfico en donde ustedes van a ver que tienen, a lo mejor muy chiquito acá, cantidad de autitos, cantidad de ladrillitos, ¿sí?, nosotros llevamos esa función lineal, la volcamos de nuevo al mapa de las curvas de indiferencia, ¿sí? Entonces ahí me queda 60 menos 4 por cantidad de ladrillitos. ¿Qué es esto? No es otra cosa que esto. Una cosa que es importante, que es a lo mejor hasta más simple cuando marcan la restricción presupuestaria, es decir, bueno, ¿cuánto es el máximo? Acuérdense que acá estamos los autitos y acá están los ladrillitos, que faltan los nombres, los ejes, que es importante. Yo digo, tengo 300 pesos para gastar y no compro nada de ladrillitos, compro todos de autitos. Entonces, ¿qué hago? 300 pesos, yo lo divido por el precio de los autitos y me da 60, es ese 60. Y este corte es de hacer ¿qué? Bueno, tengo 300 pesos para gastar y no compro ningún autito. ¿Cuántos ladrillitos puede obtener Lucas? Entonces, la plata que tiene, que es 300, dividido el precio de los ladrillitos, que es 20, entonces él puede comprar 15 ladrillitos, acá son autitos, si no compra nada de autitos. Bueno, seguimos avanzando. ¿Qué va a pasar acá? Nosotros vamos a ver que nosotros tenemos dos curvas de indiferencia. Ustedes pueden tener ejercicios donde tengan otra curva de indiferencia más acá, otra más acá. Acuérdense que el mapa de las curvas de indiferencia está repleto de curvas de indiferencia. ¿Por qué? Porque son distintas combinaciones que a la persona le da la misma utilidad, satisfacción, bienestar. Pero la teoría microeconómica me dice que el óptimo va a estar ahí. Es el paso siguiente. ¿Por qué? Vamos así. Entonces, el paso 2, listo. Me fui adelantando. El paso 2 ya está, que era determinar ¿qué? La restricción presupuestaria. ¿Cuál era el paso 3 que me indicaba el libro de Pindic? Vamos a ir borrando esto también. El paso 3 es, si yo obtuve el paso 1, que era determinar esas curvas de indiferencia, y ya tengo el paso 2, que es determinar cuál es la restricción presupuestaria, ¿hasta cuándo puede gastar él? Él también puede gastar esto, ¿sí? Pero ¿qué pasa si él hace esa combinación? Todo el punto en la restricción presupuestaria es las combinaciones de ladrillitos y autitos que él tiene la plata para gastarlas. Pero digo, bueno, ¿por qué no va a estar acá?
Porque acá significa que hay otra curva de indiferencia que pasa por ahí. Pero yo sé siempre, como me dice la teoría y como dice el supuesto, que más es preferible a menos. Entonces él va a hacer otra combinación donde en vez de estar en esta curva de utilidad o la curva de indiferencia 1 que le da este bienestar, puede estar en otra haciendo otra combinación que le da mayor bienestar. Entonces nunca va a estar en un punto ahí. ¿Cuál es el punto donde va a estar? Que es el paso 3, de determinar las cantidades óptimas o de mayor satisfacción del consumidor. ¿Qué es? Nos dice el paso, y se encuentran las cantidades óptimas de ladrillitos y autos que maximizan la utilidad de Lucas. Ese término utilidad de Lucas es bienestar, satisfacción, cómo se siente mejor él, con qué combinación. Y decimos que igualdad se cumple en ese óptimo. Tenemos paso 1 las curvas de indiferencia, paso 2 la restricción presupuestaria. Entonces en ese punto, como ya les había adelantado antes, es donde él va a lograr el mayor bienestar. ¿Qué condición se cumple en ese punto? Nosotros vamos a entonces decir, bueno, ¿cuál es la cantidad óptima? Bueno, la cantidad óptima es de cantidad de autitos, él tiene que comprar 20 y de cantidad de ladrillitos tiene que comprar 10. ¿Sí? ¿En función de qué? Como siempre repito, de la cantidad de plata que tienes, que son los 300 pesos que le regalaron, y en función de los precios de esos 2 juguetes que él quiere comprar. Entonces, en ese óptimo, ¿qué se va a dar? ¿Una igualdad de qué? Acá las pendientes, al hacer tangencia, las pendientes son iguales, eso es análisis matemático 1. La relación marginal de sustitución es igual a cociente de precio. Y ahí vienen cuando dicen, bueno, ¿pero qué es esto? No es otra cosa que esto. Es la pendiente de la curva de indiferencia. Es la pendiente que tiene la curva de indiferencia. ¿Y qué es esto? Esto no es otra cosa que la pendiente de esta restricción presupuestaria. Mejor que en este punto, dado los precios y dado el ingreso que tiene, Lucas no va a estar. Entonces él lo que hace, el viernes cuando había ido a la juguetería, le habían dicho los precios y vuelve a su casa y la hermana le pregunta, él dice, bueno, llegan a la conclusión con Patricia que tiene que comprar 20 de autitos y 10 de ladrillitos. ¿Todo bien? Listo, el paso 3. Pero ¿qué pasa? Que acá viene... Hasta ahí ya llegamos a determinar una de las cosas más importantes de la teoría del consumidor, que es las preferencias, la restricción presupuestaria y la situación de óptimo. Acá empiezan a aparecer otros, no son problemas, sino son otras situaciones, ¿sí? Para llegar, todo esto tiene como finalidad llegar a determinar qué dijimos al principio, la demanda individual que hace el consumidor. Ya tenemos las herramientas, pero tiene que haber algunos cambios, tiene que pasar algo para que ese consumidor llegue a determinar esa demanda. Eso fue el viernes, todo bien, pero el lunes Patricia acompaña a Lucas a la juguetería y le dice, tienen la buena noticia de que los ladrillos estaban de oferta y no salen más, como nosotros teníamos, que eran 20 pesos, que al final salen 10 pesos. Cuando cambia el precio de uno de los bienes, las preferencias de las personas no se van a modificar porque él cambie el precio. Que nosotros cambiamos el consumo que hacemos de los bienes en función del precio, eso es otra cosa. Pero las preferencias no se modifican. ¿Qué significa las preferencias no se modifican? Que mis curvas de indiferencia van a permanecer igual. Lo que sí va a cambiar, ¿qué es? La restricción presupuestaria, que depende de la renta, del precio de los autitos y del precio de los ladrillitos. Acá hubo algo que cambió. Ahora, el nuevo precio es de 10 pesos. Entonces, va a cambiar esa situación y nos va a cambiar que el óptimo, que es para Lucas, consumir cuántos de ladrillitos y cuántos de autitos. Estas 3 preguntas que se plantean así son iguales a las preguntas que nosotros implementamos en los parciales, que se les puede determinar en las actividades evaluables. En teoría del consumidor, esas son las cosas que nos interesan. Determinar la restricción presupuestaria, determinar el óptimo, qué pasa si cambia el precio de uno de los bienes, que es lo que vamos a ver ahora. Esta situación es la que habíamos llegado. Al cambiar el precio de los ladrillitos, esta situación no se va a modificar. ¿Por qué? Porque ese punto, ¿se acuerdan que era 300, que era la cantidad de renta que tenía, sobre el precio de los autitos, que era igual a 5, ¿sí? Cuando él no compraba ni un ladrillito? Esta situación no cambia, la que se va a modificar es esta. ¿Por qué va a ser 30? Porque él tiene 300 pesos para gastar, ¿y cuántos salen ahora los ladrillitos? 10 pesos. Entonces, si no compra ningún autito,
va a comprar 30 unidades de ladrillitos. Entonces ahí la situación le cambia. Ante la modificación del precio, se traslada la restricción presupuestaria y hay un nuevo óptimo. ¿Cuál es el nuevo óptimo? Ese punto de ahí. Es una nueva tangencia, ¿sí?, entre esta curva de indiferencia que tiene mayor bienestar, mayor utilidad, mayor satisfacción y esta restricción presupuestaria que se modificó la pendiente. Recordemos que la pendiente, ¿sí?, de la restricción presupuestaria era el precio de los ladrillitos sobre el precio de los autitos. Bueno, ahí teníamos cuál era la situación, cuánto consumía él, cuánto compraba, cuando se consumir, cuánto compraba de ladrillitos eran 10 unidades antes y ahora de ladrillitos son 20. Entonces, las nuevas cantidades óptimas que él va a terminar una vez que llega a la juguetería, le modificaron los precios, comprando en realidad al precio que se modificó es 20 unidades de autitos y 20 de ladrillitos. ¿Qué pasa con este dato? Nosotros voy borrando acá. Nosotros nos interesa analizar el bien, el producto, el servicio, en este caso el de la juguetería, el de los juguetes, que cambió el precio. ¿Por qué? Porque esto y esto a nosotros nos van a estar dando el dato para determinar la demanda individual de Lucas, en este caso, ¿por qué bien? Por los autitos. Entonces, ¿cuál es esa demanda individual? Lorena les habrá dicho que la demanda que me relaciona, la cantidad que se demanda de un bien que se desea consumir y se puede consumir con los precios que tiene ese bien. Y yo que veía acá, que cuando Lucas en la casa el viernes se juntó con su hermana Patricia y los autitos